Queridas y queridos estudiantes, en la clase de hoy veremos cómo los problemas sociales y en sí las situaciones problemáticas socialmente relevantes hacen referencia a fenómenos que no son fáciles de explicar o comprender. Esto porque aluden o están compuestos por diversos elementos que se interrelacionan y que no siempre se pueden observar a simple vista. Con firmeza podemos afirmar que los problemas sociales son multicausales y dinámicos. Ahora bien, los problemas sociales son observados como realidades concretas que pueden ser interpretadas de diversas y múltiples maneras, dependiendo de las personas que lo observen. Ese observador u observadora se encuentra cargado de una historia, de unos acontecimientos, de una experiencia particular que hace que ese fenómeno no sea tan fácil de entender. Entonces, si sumamos los diversos elementos que están confluyendo en un fenómeno y las múltiples miradas que pueden explicar una situación, es lo que Edgar Morin llamaría el paradigma de la complejidad. ¿Quién era Edgar Morin? Edgar Morin es un sociólogo y antropólogo francés. Aún con vida, desarrolló la teoría del pensamiento complejo hacia los años 60. Posteriormente, luego de vivir en varios países latinoamericanos, introduce el concepto de imaginario colectivo y aportó a los estudios de la interdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. Pero entonces, ¿qué es la complejidad? Morin mencionaría la dualidad en la vida. Todo tiene dos caras de la moneda, la vida y la muerte. Existen ricos y pobres, altos y pequeños, gordos y flacos, sanos y enfermos, tristes y alegres, el equilibrio y el desequilibrio. Y si existe la simplicidad, existe también la complejidad. Si existe la simplicidad, para Morin el principio de la simplicidad es clave para entender la complejidad. La simplicidad es la que permite explicar la manera como se ha construido el pensamiento a lo largo de la historia. Entonces el principio de la simplicidad se caracteriza por 4 elementos. El primero, el orden. El mundo se explicaba a través de leyes. Primero a través de leyes divinas. Todo lo que no se podía explicar en el mundo se explicaba a través de Dios. Luego a través de la filosofía, pensémonos en Descartes cuando decía pienso y luego existo. Y luego a través de diferentes leyes físicas y químicas como las de Newton. Todo lo que sube tiene que volver a caer. En segunda mirada, el principio de la simplicidad nos plantea la separabilidad. Es una tendencia a querer dividirlo todo para poderlo explicar. El ser humano está compuesto, digamos, por diferentes partes, pero desde la separabilidad, entonces se estudia el cerebro por una parte, el corazón por otra parte, las piernas por otra parte. Eso ha hecho que, digamos, ese todo se empiece a separar. No contentos con eso, digamos que también han surgido a partir de este principio de la separabilidad, nacen, por ejemplo, digamos, las disciplinas. El neurólogo estudia el cerebro, pero lo que ocurre con ese cerebro y lo que se hace con ese cerebro, por ejemplo, lo estudia la psicología. Un campesino que está en la tierra labrándola, el desgaste que tiene el brazo por el asadón, pues lo va a estudiar un médico, y no un médico cualquiera, sino un médico ortopedista, pues por lo que es una articulación. Mientras que lo que hace ese campesino con la tierra, de labrarla y demás, pues es estudiado por un agrónomo que define, digamos, cuál es la mejor manera de producir lo que hace este campesino. Y adicionalmente, entonces, la producción es comercializada, es distribuida y esto es estudiado por las ciencias económicas. Eso es lo que nos va a dar cuenta de la separabilidad. El otro concepto es la de reducción o el otro elemento del principio de la simplicidad es la reducción. Y esto quiere decir que el conocimiento para la simplicidad solamente está dada por aquello que puede ser observado y comprobado a través del método científico. Observo, encuentro un problema, genero unas hipótesis de ese problema, lo experimento, analizo los resultados y obtengo unas conclusiones.
todo lo que no exista dentro de o que no pueda ser explicado por un método científico, que no pueda ser medido o comprobado, pues se supone que no existe. Y finalmente, desde el principio de la simplicidad, se encuentra la lógica. Y la lógica no es otra cosa que poder concluir a partir de la comprobación de las hipótesis, lo que permite, la comprobación de esas hipótesis permitirá tomar una decisión o solucionar un problema. Para Morin, si existe la simplicidad, pues automáticamente debe aparecer la complejidad, es decir, la otra moneda de la cara de la moneda de esa simplicidad. Entonces, Edgar Morin tomará como primer elemento el primer elemento, que es el del orden, y dice: si existe un orden, debe existir un desorden. Y plantea cómo a través de la historia un orden natural, un orden predestinado, un orden construido por el ser humano, adquiere automáticamente situaciones de desorden, hitos históricos que rompen con ese orden natural. Y para esto él se va a valer de una teoría que es la teoría del caos. Si existe un orden, automáticamente existe un desorden que provocará de nuevamente un nuevo orden. Piensa Morin entonces en la teoría del caos, que es aquella que establece que cualquier elemento o materia que se exponga a una situación severa produce un cambio. Pensémonos en la teoría del Big Bang, cómo el mundo a partir de un estallido fue generando la construcción de nuevos planetas. O pensémonos, por ejemplo, en el agua, que en un estado tranquilo se somete a unas temperaturas bajas y se congela y se convierte en hielo, se transforma en un nuevo orden. Para Morin, la teoría del caos no debe ser visto como algo malo, por el contrario, es la posibilidad de tener un nuevo orden o una nueva organización. Sin embargo, Morin dice que ese nuevo orden puede ser incierto y es el pensamiento complejo el que debe reducir esa incertidumbre. Volvamos a la teoría del caos. El desorden genera que no se tenga una certeza de lo que puede suceder. Se pierde el control y un mismo fenómeno puede dar resultados diferentes en lugares distintos. Por ejemplo, si se colocan huevos en una punta, no sabemos hacia qué lado va a caer. Y esto se puede repetir miles y miles de veces y el huevo caer en diferentes lugares o en diferentes posiciones, incluso ni romperse, o en otras ocasiones sin romperse. Esto desde la teoría del caos se conoce como el efecto mariposa. Una realidad concreta puede comportarse de manera diferente en dimensiones diferentes. Les pongo aquí el ejemplo de la película de Matrix. Digamos que es una misma realidad, pero que puede verse de maneras distintas en diferentes momentos. Para Morir en poner a dialogar diferentes conocimientos da la posibilidad de reducir la incertidumbre y controlar esas dimensiones distintas, dando paso a un nuevo orden. Pensémonos en el caso del COVID-19. El analizar lo que ha sucedido en otros lugares permite que se tomen medidas en diferentes partes del mundo para evitar que suceda lo mismo. Si lo vemos desde la simplicidad, tendríamos que analizar únicamente los elementos médicos. ¿Qué ocurre? ¿Por qué muere la gente en un lugar? Y utilizar situaciones médicas para que no exista en otro lugar. Pero ¿qué es lo que hace el pensamiento complejo? Entender que un fenómeno como el del COVID-19 no es algo que se reduce únicamente a un elemento médico. También influyen allí elementos sociales, elementos políticos, elementos económicos. Si se analizan no a uno o a uno por aparte, sino como un conjunto, se podrá evitar que lo que ocurrió en China o lo que ocurrió en Italia, que ha tenido muertes complejas, ocurra en otros países. De eso nos habla un poco Morin, cuando nos dice que entonces la complejidad permite que ese todo que se ha dividido en partes vuelva a unirse como un todo. ¿Sí? Entender un problema, pensemos en los problemas que estamos analizando. Los hemos simplificado entendiendo cuáles son las causas que lo originan, pero también cuáles son los efectos que este problema sucede, ¿cierto? Leerlo desde la complejidad es volver a integrar todos esos elementos que están allí presentes.
En conclusión, el pensamiento complejo para Morin tiene dos elementos fundamentales: una mirada dialógica, de poner a dialogar los elementos que están presentes en el fenómeno para unir las partes y volver al todo. Y dos, el orden siempre está acompañado del caos, es decir, que esto produce un nuevo orden o una nueva organización. Es decir, que todo problema social va a estar atravesado porque rompe un orden natural, aparece el problema social que rompe con ese orden y produce un caos. Y automáticamente ese caos debe producir un nuevo orden o una nueva organización. Esa nueva organización es lo que podemos llamar la solución al problema.